Informe TV, donde nace el sol. Canal 18. Este programa es clasificación B, apto para mayores de 18 años. Los conceptos emitidos por este programa son de la total responsabilidad de sus conductores. Informe TV no se hace responsable de los mismos. Dios bendiga, Dios guarde, sea el Señor con todo y cada uno de ustedes, amados amigos, hermanos que nos contactan por este programa Palabra de Bendición, por este tu canal Informe TV, donde nace el sol. Estamos en las distintas redes sociales y por el canal 18 en Telecable Dominicano. Aquí estamos por la gracia y la misericordia de Dios en este nuevo programa que el Señor nos permite hacer para la gloria y la honra de su santo y bendito nombre. Agradecido cada día del Señor por una oportunidad más que nos da de meditar su palabra, de leer su palabra, de invocar su nombre, el nombre que es sobre todo nombre, creyendo que Dios está en control de todas las cosas, que Él es el creador de todo y Él es el que lo sustenta. Amén. Hoy tenemos un tema muy importante e interesante, ¿no? Y es actitud adecuada para estos tiempos. Actitud adecuada. Amén. Y vamos a ver en el libro de Jueces, capítulo 4, verso 1 en adelante, una historia que se desglosa ahí, que es de mucha edificación para estos tiempos que nosotros estamos viviendo, para nosotros los seguidores de nuestro Señor, los hijos de Dios, para aquellos que verdaderamente creen que Dios puede hacerlo, que Dios no cambia, que así como operó en el tiempo de los jueces, Él sigue operando en estos tiempos. Y estamos en el libro de Jueces, capítulo 4, verso 1 en adelante. Y dice así: después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goín. Verso 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramat y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subieron a ella a juicio, y ella envió a llamar a Barat, hijo de Abinoam, de Sedet de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo traeré hacia el arroyo a Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Javín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Bará le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barat a Cedes. Aquí vemos aquella maravillosa historia del tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces es un tiempo antiguo testamentario que se desarrolla en un lapso de tiempo de algunos 350 a 380 años. Este es un tiempo donde se caracterizaba porque el pueblo de Dios, cada quien hacía lo que mejor le pareciera. Cosa todo lo contrario a lo que Dios había mandado en Deuteronomio capítulo 28, donde Él le había dictado la ley, donde Él le había dictado los reglamentos y le daba un sello de garantía de bendición, de que si ellos obedecían la palabra de Dios, ellos iban a ver la mano de Dios pelear por ellos. Ellos iban a ver a sus enemigos venir por un camino, irse por 7.
Ellos iban a ver sus campos prosperar. Pero este era un tiempo donde yo siempre he dicho, es el tiempo de mayor apostasía en el cual podemos ver sumergido al pueblo de Israel. Es un tiempo donde el pueblo de Dios estaba haciendo las cosas según su manera. Y no distamos mucho en estos tiempos de los jueces. Vemos familias que están haciendo las cosas según le parece. Vemos matrimonios que están andando según lo que las corazonadas que ellos tienen. Vemos empresarios que están manejando sus empresas según ellos y no están buscando la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y esto trae a nuestras vidas malestar. Y muchas veces es por una actitud no adecuada. Aquí vemos la historia de un Israel que está sumergido en la opresión de sus enemigos. De un Israel que está siendo prácticamente combatido, está siendo golpeado por las tinieblas a través de sus enemigos, del rey Javín de Canaán, que lo está lo está oprimiendo. Dice la palabra de Dios que ellos sembraban las cosechas, que ellos criaban los animales y esta persona lo oprimían. Y dice el capítulo 4, el verso 2 específicamente, y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados. Y tenemos que entender el contexto histórico de lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Aquí vemos un pueblo que está en opresión y un pueblo que está oprimiendo. Aquí vemos un pueblo que armamentísticamente hablando está prácticamente marcando la distancia. Es como que nuestra nación, República Dominicana, entrara en guerra contra Estados Unidos. Una potencia mundial, la primera potencia del mundo armamentísticamente hablando, y nosotros entremos en guerra con ellos. Aquí es algo similar. Dice la palabra de Dios que este Sísara tenía 900 carros errados. Y cuando hablamos de carros errados, eran carros preparados para la guerra. Y quizá lo hemos visto en algunas películas, en algunas series, aquellos carros que tenían ruedas con lanzas en los extremos, aquellos carros que tenían un carruaje de algunos 4 o 6 caballos, especialistas y especializados en combate y en batalla. ¿De qué le pudiera haber hecho frente el pueblo de Israel a este ejército de Sísara? Pero como Dios es un Dios de misericordia y de bondad, vemos cómo Dios, a través de la mujer que estaba siendo jueza en ese tiempo, que estaba en autoridad, puesta por Dios para prácticamente profetizar al pueblo de Dios, Dios le da palabra y Dios le da una esperanza. Es decir, no importa contra quién esté siendo tu lucha en este momento. No importa que tú y yo hayamos caído en rebelión. Si vamos a donde Dios y buscamos el favor de Dios y hacemos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, la misericordia de Dios puede ser derramada sobre nosotros. Vemos cómo la profetisa y la que gobernaba a todo Israel en aquel entonces era esta profeta Débora. Y dice la palabra que ella se acostumbraba en el verso 5 a sentarse debajo de la palmera de Débora, entre Ramat y Beter, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subieron a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. Dice la palabra que ella mandó a llamar al general, a quien comandaba el ejército de Israel. Y ella lo manda a convocar y le pregunta, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve junto a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y aquí vemos cómo el Señor prácticamente lo está reprendiendo, y le está reprendiendo es la actitud inadecuada que él tenía, porque ya él había recibido una orden de Dios, de que él vaya a un lugar específico con un grupo de guerreros específicos, de 2 tribus específicas. A veces nosotros estamos en situaciones adversas y Dios nos está dando puntualmente con quién o cómo es que nosotros vamos a hacer las cosas y no estamos acatando las órdenes que Dios nos da.
Hay veces que por nuestra mala actitud nosotros estamos viviendo guerras que no deberíamos estar viviendo. Que hay situaciones en el matrimonio, en la familia, que se están viviendo en el hogar, que no deberían estar viviéndose. Porque ya Dios nos dio la dirección de lo que ha de nosotros hacer y no lo estamos haciendo. Entonces Dios usa a una mujer para llamarle la atención a un hombre. Dios usa a una mujer llena de su Santo Espíritu para decirle, ¿acaso ya Dios no te dijo que debes hacer esto, esto y aquello? ¿Cuántas veces nosotros estamos ayunando y orando, buscando dirección del Espíritu Santo y ya Dios nos ha dado la palabra, pero estamos ciegos, estamos a veces como los caballos con las viseras a los lados y creemos que es por aquí y Dios nos está diciendo no es con este hombre que quiero que vayas a la misión, no es con este hombre o con esta compañía que quiero que hagas el negocio, no es esta remodelación que yo quiero, que yo quiero que tú hagas, es aquello. Y Dios tiene que mandarnos personas para redirigirnos, porque no estamos con la actitud adecuada. Es indispensable principios bíblicos para nosotros tener nuestra victoria. Y uno de ellos es tener la actitud adecuada ante las situaciones que estamos viviendo. Y debemos tener una actitud de obediencia. Debemos tener una actitud de buscar el rostro de Dios. Debemos tener una actitud de no enceguecernos y creer que es a la manera nuestra, sino que debe ser a la manera de Dios. Císara tenía 900 carros de guerra. Yo me imagino este carruaje y solamente el estruendo que producían estos caballos y estos carruajes y estos metales sonando uno con otro y estas lanzas en estas ruedas. ¿Cómo un hombre con un simple escudo y una espada se va a parar frente a este ejército? Pero como es característico de Dios, que Dios coge lo más vil del mundo para humillar a los sabios, Dios se glorificó a través de 10,000 hombres. Y no era que solamente había un ejército de 10,000 hombres, habían más, porque eran 12 tribus, pero Dios manda a seleccionar solamente a 2. A veces creemos que es con mucha fuerza que vamos a vencer la oposición que está frente a nosotros. Y Dios nos dice, no, coge los débiles. A veces creemos que es con el hermano que Dios más usa en profecía o aquel que ora más y que ayuna más, que tú vas a entrar y Dios te dice, no, coge al que menos ora. Y nunca olvido el testimonio de un pastor amigo que en una ocasión lo llaman de uno de los lugares más difíciles que había en Asua en ese entonces, donde había mucha brujería, hechicería. Y le dicen los hermanos de allí, ay pastor, venga, vamos a hacer una campaña, vamos a hacer una actividad, venga usted y traiga el equipo de intercesores y de la iglesia suya y demás. Y el Señor le dice, no vayas tú, escoge a fulano y a fulano, los dos más, entre comillas, más débiles del grupo, que quizás menos ayunaban y menos oraban. Y le dice el Señor, envíamelos a ellos. Y él obedece a Dios y él lo envía a ellos. Y la gloria que pasó allí fue algo terrible. Era un lugar donde odiaban la iglesia, odiaban el evangelio, odiaban a los hermanos. Cada vez que daban culto, le entraban a pedrada a la iglesia. Y Dios se glorificó de una manera tan grande que el Señor se hizo lo que Él quiso allí en aquella comunidad. Y hoy por hoy es una comunidad que da testimonio de ver la mano de Dios obrar al favor del pueblo de Dios. Muchas veces creemos que es a la manera nuestra y por eso adoptamos actitudes inadecuadas ante la voluntad de Dios. Y hoy es un día donde tú y yo debemos recanalizar nuestro pensamiento y preguntarnos, la actitud que yo estoy presentando ante esto que Dios me está mostrando, que Dios está abriendo la puerta, que hemos visto murallas derribadas, ¿es la actitud adecuada que estoy presentando? Barak no presentaba en este momento una situación, una actitud adecuada. Dios le había dado una orden, Dios le había dado una palabra, pero él no la estaba acatando. Y dice la palabra de Dios que aquella mujer, aquella jueza, Débora, que era la que juzgaba y gobernaba a todo Israel en aquel entonces, envió a llamar a Barak, hijo de Abinadab, y le preguntó, ¿no te ha mandado Jehová diciendo, ve, junta a gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y aquí hay algo que resalta y me llama mucho la atención y es en el monte Tabor.
si mi mente no me falla, en el mismo monte donde sucedió la transfiguración de nuestro Señor. Es en el mismo monte donde el corazón de Barak iba a ser cambiado, donde la perspectiva de Pedro, Juan y Santiago fueron cambiadas cuando vieron la transfiguración del Señor y ellos comenzaron a tener una actitud diferente. Fíjense que cuando Juan, Santiago y Andrés entran en el monte entran en el monte de la transfiguración, aquel monte donde la Biblia dice claramente que se transfiguró nuestro Señor y ellos vieron la gloria de Dios. Hay un antes y un después en la actitud de ellos. Hay un antes y un después en el corazón de ellos. Y es en el Tabor, en ese Tabor donde Dios te está mandando, donde Él quiere tener un encuentro contigo para que tu actitud cambie. En esa iglesia donde quizás ya tú has soñado yendo, donde ya Dios te ha dado una visión. Es con ese hombre y esa mujer de Dios que te ha dado una palabra que te carcome, donde Dios te está diciendo, allí voy a cambiar la actitud tuya. Allí voy a transformarte. Allí voy a hacer un cambio que te va a dar la victoria para la gloria mía. Y vas a ver que con lo poco vas a vencer lo mucho del infierno. Que con lo poco de Dios, de Cristo Jesús en tu vida, en tu familia, en tu casa, vas a ver los muchos enemigos del infierno derribados en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Débora lo está prácticamente confrontando con esa actitud de derrota que posiblemente Barak tenía. Dice, ve junta a tu gente en el monte Tabor y toma los 10,000 hombres de la tribu y le especifica de Neftalí y de Zabulón. Y el verso 7 de Jueces capítulo 4 dice, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara. Muchas veces nos comenzamos a enfocar en nosotros buscar al enemigo para ir a derrotarlo. Y muchas veces nosotros lo que tenemos que estar en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado y con la actitud adecuada, esperando que Dios lo va a poner al frente de nosotros. Y no solamente lo va a poner al frente de nosotros, sino que veamos qué va a pasar. Dice claramente la palabra, yo traeré hacia el arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Dios hoy te pregunta, mujer que me escucha, esa enfermedad Dios no la puede sanar y la puede poner en tu mano para que sea derrotada. Ese matrimonio a borde del colapso, esa iglesia que está cada día más fría, eso que te está haciendo la guerra, esos principados, esas potestades que quieren destruir la iglesia, que quieren destruir el ministerio. ¿Acaso Dios no te ha dicho, ve al lugar X, ve al lugar H, espera en mí que yo te lo voy a traer y lo vamos a derribar? Entonces, ¿por qué tenemos actitudes inadecuadas? Porque comenzamos a pensar en las limitaciones que tenemos. Porque comenzamos a pensar en las fuerzas y en los poderes de los enemigos. Ay, que el brujo fulano de tal. Ay, que el satanista fulano de tal. Ay, que los brujeros, que es 31 de octubre, que la brujería y la hechicería están en los aires y que si yo qué, que si yo cuánto. ¿Acaso no eres tú un lavado por la sangre del Cordero de Dios? ¿Acaso no es en el libro de Lucas donde el Señor a la iglesia le da poder y autoridad para pisar serpientes y escorpiones? ¿Por qué te dejas amedrentar enfocándote en las fuerzas de las tinieblas cuando ya Jesucristo venció en la cruz del Calvario y venció en la tumba y la tumba está vacía? Y ahora no ha derramado de su Santo Espíritu para que nosotros sigamos hacia adelante y veamos los cielos abiertos y veamos la gloria de Dios descender en nuestro hogar, descender a la gloria de Dios en la iglesia, en el ministerio, en tu trabajo y donde Dios te haya posicionado. Dice la palabra de Dios. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Gente que se está dejando guiar por las corazonadas, por las actitudes negativas, mostrando cobardía cuando ya Dios te dio la palabra de que ese solar es tuyo. Mostrando cobardía cuando ya el Señor te dijo esa posición es tuya. Mostrando cobardía cuando ya el Señor te dijo ese matrimonio te lo di yo. Ya nada ni nadie te lo va a quitar. ¿Cuántas veces estamos mostrando cobardía por una mala actitud? Aquí vemos a Barak diciendo, yo voy a lo que Dios me mandó.
si tú vas. Una mujer llena de fe, una mujer llena de coraje, una mujer llena del Espíritu Santo. Y vamos a ver el desenlace. Dice, ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Y un poco más adelante vemos cómo esta historia gloriosa se desarrolla. Y vemos cómo se desarrolló la guerra entre Israel y estos cananeos. Y Dios le dio la victoria. Y justamente lo que dijo la profetisa Débora se cumplió. Porque cuando es palabra de Dios se cumple. Cuando no es palabra de Dios no se cumple. Y dice la palabra de Dios que Jael, que era descendiente de los descendientes de Jetro, el suegro de Moisés, invitó, cuando ya él estaba prácticamente derrotado, huyendo de Barak a Sísara, a su casa de campaña, y este le pidió agua y ella le dio un vaso de leche, y este estaba agotado y cansado y se durmió. Y dice Jueces capítulo 4 que ella cogió una estaca a él y le traspasó la estaca por la sien a Sísara. Destruyó al enemigo. Y la gloria fue para precisamente aquella que había matado al general del ejército. Porque en la antigüedad, cuando tú peleabas contra un ejército y tú matabas al general, al cabeza, la gloria se la llevaba el que mataba al general. Amén. Entonces vemos cómo la palabra de Dios se cumple. Pero vemos poder sacar la sustancia de esta historia. Hay que tener una actitud adecuada ante aquellas cosas que ya Dios te dijo. Hay que tener una actitud adecuada ante las luchas y las guerras que Dios ha puesto frente a nosotros. Yo no sé si el enemigo te está golpeando la economía. Yo no sé si el enemigo te está golpeando a través de enfermedad. Yo no sé si el enemigo te está golpeando a través de depresión, de desaliento. Yo no sé si el enemigo te está golpeando y está haciendo que tú tengas una actitud inadecuada. Hoy vengo a decirte en el nombre de Jesús, sé más como Débora y sé menos como Barak. Ten la actitud adecuada de que Dios pelea por ti, de que Dios está peleando a nuestro favor, de que si andamos en obediencia a su palabra, humillado, perdonando, pidiendo perdón, humillándonos, Dios nos va a dar la victoria y Él se va a glorificar. Porque Él lo que quiere es humillación. Él lo que quiere que tengamos corazones dispuestos a cada día a aprender y a ser como niños, como dice su palabra. El que no se hiciere como un niño no entrará al reino de aquel que se humilló hasta lo sumo y venció y obedeció hasta el último instante. Y hoy por hoy Dios lo que espera de nosotros es obediencia a su palabra. Yo te invito hoy a que tomes una actitud adecuada. Y que esa actitud tú la puedes forjar según tú te sumerjas en la palabra de Dios y conozcas el carácter de Dios. Cuando tú pongas en práctica lo que Dios dice en su palabra, tú vas a ver cómo los muros se van a derribar, cómo los ejércitos del diablo y sus demonios van a ser derribados para la gloria del Señor, como lo hizo en este tiempo. Y dice la palabra de Dios claramente que ellos obtuvieron la victoria. Y aún ellos teniendo los enemigos, Sísara teniendo 900 carros, y ellos eran solamente 10,000 hombres de 2 tribus, de las 12 tribus que habían en Israel, Dios le dio la victoria y hubo un cántico. Y en el capítulo 5 vemos el cántico de Barak y de Débora. Y vemos ese cántico de alegría. Hay un cántico que está en tus labios que va a ser entonado para la gloria de Dios. Hay un cántico que espera la victoria tuya cuando tú cambies esa actitud negativa, esa actitud derrotista y te sumerjas en la palabra de Dios. Busque la presencia de Dios. Busque el qué Dios quiere en esa situación que tú estás viviendo y el cómo Él quiere que lo haga y lo obedezca. Hay un cántico de victoria y se va a cantar para la gloria y dándole la gloria al Señor. Así que avanza en el nombre de Jesús. Ya Dios depositó el qué, que es la revelación. Ahora te hace falta el cómo, que es la sabiduría, y como ministraba una hermana justamente invitada que teníamos en la iglesia ayer, haz lo que tengas que hacer para que Dios te guíe, para que Dios te dirige y vea la gloria de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y no quiero despedir este programa sin antes orar.
para que Dios te dé la fortaleza en esas luchas, para que Dios cambie esa actitud que quizás no es la correcta y es lo que se está esperando en el mundo espiritual, para que los cielos se abran y tú cantes el cántico de victoria en el nombre de Jesús. Padre, te damos gloria y honra. En este momento, Señor, oramos, oh Dios, y oro en el nombre santo, que es sobre todo nombre, para que todo aquel que esté viendo este programa, oh Dios, en este momento, no importa que lo esté viendo, tú le ayudes a cambiar su forma de pensar. Que tú lo ayudes, Señor, a que esa actitud que tiene, que no es adecuada e incorrecta, y por la cual, oh Señor, tú no te has glorificado en su matrimonio, en su hogar, en su finanza, en su salud, en los ministerios, oh Dios, seas cambiada en este momento. Padre, que tú en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo, el Paracleto, los cambios que hayan de hacer, oh Señor, se hagan en tu nombre, oh Cristo. Que tú le dé la sabiduría a aquel que está clamando en este momento. Que tú le dé palabras, Señor. Que tú le hables a sus espíritus y que la victoria que es tuya sea manifestada sobre esos matrimonios, sobre esa crianza, sobre esos hijos rebeldes, oh Dios, que aún no se sabe cómo criarlo, cómo guiarlo, cómo acompañarlo en esos procesos. Que tú traigas salvación, que tú traigas liberación y que podamos cantar el cántico como lo hicieron Débora y Barak, oh Dios, porque la victoria es tuya. Tú eres nuestra fortaleza. Glorifícate, Señor, y hágase tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. La actitud adecuada, una actitud llena de fe, una actitud conforme al corazón de Dios. Amén. Seguimos hacia adelante en este tu programa Palabra de Bendición, por este tu canal Informe TV, donde nace el sol, por las distintas redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Streamer, y estamos también por el canal 18 en Telecable Dominicano. Dios te bendiga, Dios te guarde, y la paz de Dios sea contigo y los tuyos.